El caso de las Poquianchis es uno de los episodios criminales más estremecedores en la historia de México. Entre 1945 y 1964, las hermanas Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa González Valenzuela dirigieron una red de trata de personas y explotación sexual en los estados de Guanajuato y Jalisco. Se estima que sus crímenes cobraron la vida de entre 90 y 150 personas, incluyendo mujeres explotadas, recién nacidos y algunos clientes. Es también una historia a la que se le ha atribuido un misterio y un tinte sobrenatural por la naturaleza del impacto mediático que tuvo, tiene y seguirá teniendo en la historia de nuestro país. Soy Aro, de Estación Hora Terror. Comenzamos. ¿Quiénes son realmente las hermanas González Valenzuela? Corría los años 20 en México, todavía sacudiéndose los escombros de la revolución. En el pueblo del Salto, Jalisco, nació una familia marcada desde sus cimientos por la violencia, el miedo y la miseria moral. Ahí, en una casa modesta de adobe y de tejas partidas, Jesús González Ortega, un ex militar federal del Porfiriato, formaba una familia junto a su esposa, Bernardina Valenzuela. De esa unión, se estima que nacieron 12 hijos. El número exacto varía dependiendo de la fuente, pero lo relevante es que de ese grupo, 4 hermanas son las que se convirtieron en las infames y compartirían el destino de sangre y crimen: Delfina, María de Jesús, María Luisa y Carmen. Más tarde serían conocidas con un apodo escalofriante: las Poquianchis. Un padre brutal y una madre ausente y profundamente religiosa, sugieren estudiosos y cronistas, crearon el hogar opresivo que marcó psicológicamente a todos los hijos. Pero solo esas 4 mujeres canalizaron su trauma en una espiral de crimen, sadismo y violencia. Jesús González Ortega era un hombre autoritario, alcohólico y profundamente misógino. Según varios testimonios y reportes posteriores, ejercía un control tiránico sobre su familia. Se ha documentado que obligaba a sus hijas a presenciar la tortura de los detenidos durante su infancia. Golpeaba a sus hijas con frecuencia y su odio hacia las mujeres era una constante, algo que les repetía con furia: las mujeres solo sirven para parir y obedecer. Este odio se filtró en las mentes de sus hijas como un veneno lento, moldeando una visión del mundo en la que el poder era violencia y la violencia era la ley. Bernardina, su madre, era su opuesto en energía, pero no en dureza. Era sumisa y fanática religiosa. Vivía aterrada de su esposo y del mundo. En lugar de proteger a sus hijas, las envolvía en un discurso de culpa, pecado y castigo, donde la obediencia ciega era la única salvación. A menudo se les prohibía salir a jugar, hablar con otros niños tan siquiera, o mirarse al espejo demasiado tiempo. Algunos estudiosos académicos sugieren que las experiencias tempranas de las hermanas, combinadas con los factores sociales y culturales de la época, contribuyeron a la formación de una conducta criminal. La falta de oportunidad, la exposición a ambientes laborales precarios y la normalización de la violencia en su entorno fueron factores determinantes en su desarrollo psicológico y moral. A medida que crecían, las niñas Valenzuela aprendieron que el cuerpo era una moneda de cambio y el silencio una forma de sobrevivir. Sin acceso a una educación adecuada, sin afecto familiar y con una comunidad rural que miraba hacia otro lado, las hermanas crecieron con un resentimiento profundo hacia la figura femenina, incluyéndose a sí mismas. En su adolescencia, a mediados de los años 30, aún muy jóvenes, Delfina, junto con sus hermanas Carmen y María de Jesús, intentaron romper con el yugo familiar. Consiguieron un trabajo en una fábrica textil, pero su destino era similar al de muchas mujeres pobres de su época. Fábricas donde pasaban jornadas de hasta 14 horas por un salario mísero. En estas aprendieron que el cuerpo valía poco, que una mirada podía significar peligro y que el abuso sexual era algo simplemente que sucedía. No existen denuncias formales de que las hermanas hayan sido víctimas de abuso sexual, pero varios estudiosos sugieren que es muy probable que ellas hayan sufrido acoso o agresiones en su entorno laboral, dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que vivían. Delfina en algún punto se refugió en los prostíbulos de los Lagos de Moreno. En ese entorno aprendió los códigos de la explotación a proxenetas, policías corruptos, clientes violentos y mujeres desechadas, figuras que formarían parte del entramado futuro de sus crímenes. Carmen se juntó con Jesús Vargas, un vividor de poca monta apodado El Gato, con quien instaló en 1938 una modesta y arrabalera cantina.
pero se iría a la quiebra. Con lo poco que recuperó, Carmen abrió un estanquillo de vinos y licores. Fue precisamente la cantina de su hermana la que influyó a Delfina para instalar su primer cantina en donde acondicionó lo que hoy conocemos como un prostíbulo, pero en ese momento manejado con el término casa de citas en El Salto, Jalisco. Ella reclutaba a jóvenes inocentes, a cuyos padres hacía creer que trabajarían como empleadas domésticas. El negocio prosperó rápidamente, atrayendo a toda clase de clientes, incluso policías, soldados y autoridades municipales. Para los años 40, las hermanas ya no eran muchachas ingenuas. Habían acumulado frustraciones, traumas no procesados y un conocimiento profundo del lado más sórdido de la vida. El siguiente paso sería canalizar todo eso para la creación de su negocio. Burdeles disfrazados de casas de huéspedes donde las mujeres eran esclavizadas, drogadas y eventualmente asesinadas. A finales de la década de 1940, las hermanas trasladaron sus operaciones a San Francisco del Rincón, Guanajuato. Esta localidad, más discreta y con menos vigilancia, les ofreció una ventaja estratégica. Se encontraba en una zona de paso para migrantes, jornaleros, militares y comerciantes. Todos potencialmente clientes. En este nuevo entorno, establecieron 3 burdeles con nombres aparentemente inocentes: Rancho El Ángel, Rancho Los Cuates, Rancho Guadalajara de Noche. Por fuera parecían rancherías comunes, pero allí reclutaban mujeres con engaños y las obligaban a dar sexo servicio. Las víctimas eran sometidas a tratos inhumanos, y muchas fueron asesinadas y enterradas en el mismo lugar donde eran forzadas a trabajar. Fue en este punto inicial de la consolidación de su imperio criminal de proxenetismo que surgió el tan popularmente conocido apodo de los Poquianchis. Primero es necesario precisar que el nombre originalmente proviene de un personaje cómico de la radio mexicana de los años de entre 1940 y 1950. Era parte de uno de los programas de comedia popular transmitidos por la XCW, la estación más famosa de la época. El personaje femenino llamado la Poquianchis era representado como una mujer vulgar, mandona, tosca y grotesca, que era usada para satirizar ciertos estereotipos de mujeres rudas y agresivas. Guadalupe Reynoso, quien usaba el alias de Laura Larraga, era una madrota, y según se relata en algunos testimonios y crónicas del caso, fue una figura clave en los primeros años de las hermanas González Valenzuela. Reynoso tenía un burdel en León, Guanajuato, y alquilaba propiedades para operar casas de citas. Una de estas casas, según algunas fuentes, se la rentaba a un personaje homosexual que era apodado el Poquianchis, en clara referencia al personaje de radio. Este hombre homosexual apodado el Poquianchis les alquiló una de las propiedades a las hermanas González Valenzuela, donde ellas comenzarían a operar. Entonces, según esta versión, el apodo de las Poquianchis surgió como una asociación directa entre ellas y el hombre apodado de esta forma, que ya era conocido en el bajo mundo de León por sus comportamientos excéntricos y afeminados, lo cual era motivo de burla y apodos en la cultura de la época. Con el tiempo, cuando se destapó el caso criminal y la prensa buscó un apodo impactante, recuperaron ese nombre, las Poquianchis, como una forma de caricaturizar y estigmatizar a las asesinas, aludiendo tanto al personaje radial como a sus orígenes en el burdel de Reynoso. Las Poquianchis desarrollaron un método sistémico para reclutar. Buscaban a jóvenes pobres de zonas rurales, muchas veces adolescentes o incluso niñas de entre 12 o 13 años. Se presentaban como señoras decentes que ofrecían empleos domésticos en casas de familias acomodadas o en restaurantes. En otros casos, compraban a las jóvenes directamente con sus padres, ofreciéndoles pequeñas sumas de dinero. Una vez capturadas, las chicas eran encerradas, golpeadas, drogadas y obligadas a tener relaciones sexuales con decenas de hombres por día. Las hermanas impusieron un sistema de control absoluto. Cada víctima debía cumplir con una cuota diaria de clientes. Si se negaban o estaban demasiado enfermas, eran encadenadas, azotadas o asesinadas. Para evitar embarazos que complicaran el negocio, se les suministraba inyecciones anticonceptivas, aunque muchas sufrían abortos sin asistencia médica. Las que enfermaban, envejecían o ya no les servían, eran ejecutadas de forma brutal. Eran ahorcadas, envenenadas e inclusive enterradas vivas, en fosas cavadas por ellas mismas. El destino final de muchas fue el Pocito de Cal Viva, un pozo improvisado de uno de los ranchos donde arrojaban cuerpos para desaparecerlos. Lo más escalofriante del imperio de las Poquianchis no fue solo su crueldad,
sino la red de protección que construyeron. Policías municipales frecuentaban sus burdeles de forma gratuita. Agentes judiciales les informaban si alguien hacía preguntas o había denuncias. Funcionarios públicos locales recibían mordidas para que no investigaran nada. Incluso médicos y curanderos asistían a las víctimas cuando enfermaban, no para ayudarlas ni curarlas, solo para mantenerlas útiles. Gracias a esta complicidad y corrupción institucional, las Poquianchis operaron durante más de una década con total impunidad. Desaparecieron a más de 91 mujeres, en su mayoría mujeres jóvenes, aunque se estima que la cifra real podría superar las 150 víctimas. En los pueblos donde operaban, el miedo era la ley. Los vecinos escuchaban gritos, sabían que había mujeres encerradas, veían camiones entrar por las noches, pero nadie decía nada. Indiferencia, terror, conveniencia, seguramente una mezcla de todo. Las Poquianchis no solo eran temidas, sino que también eran respetadas por su dinero y por su influencia. El imperio de terror que durante años se extendió por el Bajío mexicano empezó a desmoronarse en el verano de 1964, cuando una joven de apenas 19 años, llamada Catalina Ortega, logró escapar de las garras de sus captores. Llevaba semanas encerradas en un burdel clandestino, operado en el Rancho El Ángel, en el norte de León, Guanajuato, donde la prostitución forzada y el abuso eran parte de su rutina. Catalina no huyó con pruebas, ni con pertenencias, ni siquiera con zapatos. Solo escapó con el gran horror grabado en la piel y la determinación de que alguien tenía que saber la verdad. Llegó hasta la comandancia de la policía de León, pero no fue escuchada. La tildaron de loca, de mujerzuela arrepentida, y la mandaron de vuelta con amenazas. La red de corrupción era profunda. Policías, autoridades locales y hasta algunos empresarios sabían y se beneficiaban de la red de trata de mujeres que operaba en el lugar. Pero Catalina no se rindió. En el último acto de desesperación, se presentó en las oficinas de la revista Alarma, un medio sensacionalista conocido por exponer crímenes atroces. Allí, un joven reportero llamado Esteban Díaz escuchó su historia. Esa misma semana, el testimonio se publicó con un titular que sacudiría el país: Esclavas del infierno en Rancho de León. Y aunque nos encantaría conocer el contenido de ese texto, no hay un archivo digital completo de Alarma disponible al público. Algunos ejemplares sobreviven en bibliotecas físicas, colecciones privadas o hemerotecas. El escándalo fue de inmediato. Presionadas por la opinión pública, las autoridades federales tuvieron que intervenir. Una operación encubierta se organizó para inspeccionar el rancho. Lo que encontraron ahí fue más allá que cualquier testimonio. Cuando los agentes llegaron al rancho, lo que descubrieron ahí fue una escena dantesca, inenarrable. Eran fosas comunes con decenas de cuerpos en distintos estados de descomposición, restos calcinados y mutilados. Algunas mujeres jóvenes que habían sido reportadas como desaparecidas años atrás se encontraban ahí. Habitaciones selladas, donde se encontraron cadenas, colchones ensangrentados y cámaras rudimentarias de grabación espantosas. Un altar improvisado donde los líderes del lugar realizaban rituales de protección, mezclando creencias de brujería, santería y elementos satánicos. Pertenencias de las víctimas, ropas, peinetas, diarios, fotografías familiares, estaban acumulados en un cuarto cerrado como si fueran trofeos. La investigación reveló una red de trata de personas que se extendía por Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y hasta la Ciudad de México. Se hablaba de complicidad policial, desapariciones encubiertas y asesinatos rituales. En una serie de redadas simultáneas, la policía arrestó a Delfina González Valenzuela, apodada La Capitana. La consideraron la líder y la más despiadada del grupo. Tenía una personalidad dominante y manipuladora. Durante su arresto, intentó sobornar a los policías. En los interrogatorios se mostró arrogante y altiva. Frases como ¿a poco no comían mejor aquí que con sus padres? Fueron registradas en los expedientes judiciales como un reflejo de una mentalidad cínica. María de Jesús González Valenzuela, Chuy, hermana cercana de Delfina, era muy reservada. Participó activamente en la administración de los burdeles, se encargaba de vigilar a las mujeres y castigar a quienes intentaban escapar. Negó haber matado a alguien, pero admitió que algunas se morían solas. María Luisa González Valenzuela, la Huicha, mostraba signos visibles de desequilibrio mental, según reportes médicos de la época. Fue internada en el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda tras ser declarada inimputable por sus actos.
Se dijo que hablaba sola y no entendía la gravedad de la situación. Carmen González Valenzuela, la cuarta hermana involucrada, había fallecido antes del escándalo, probablemente entre 1951 y 1955, supuestamente por causas naturales. Aunque hay menos información sobre ella, testimonios de extrabajadores aseguran que ayudó en los inicios del negocio familiar. Durante el proceso, las hermanas no se mostraron arrepentidas, minimizaban los crímenes y culpaban a sus víctimas. Ellas venían solitas, nadie las obligó, dijo Chuy en una audiencia. El juicio comenzó en 1964 y se convirtió en un espectáculo mediático nacional. Las audiencias eran cubiertas por diarios como Excelsior, Últimas Noticias y Alarma, que bautizó a las hermanas con los titulares escandalosos como Las vampiresas de Guanajuato o Las reinas del infierno. Los cargos fueron múltiples y contundentes: asesinato múltiple, trata de personas, genocidio, corrupción de menores, encubrimiento y conspiración. Se presentaron más de 120 testimonios, muchos de sobrevivientes, vecinos e incluso exclientes que bajo presión reconocieron haber acudido a los burdeles. Finalmente, en 1965, las hermanas fueron condenadas a 40 años de prisión, la pena máxima permitida en ese momento por el sistema judicial mexicano. Delfina, la más temida, murió en prisión en 1968. La versión oficial señala que un guardia dejó caer accidentalmente un cubo de cemento sobre su cabeza mientras trabajaba en una obra de mantenimiento en la cárcel de Irapuato. Sin embargo, muchos creen que fue un asesinato planeado por los otros reclusos, o incluso por el mismo personal carcelario. María Luisa fue diagnosticada con desequilibrio mental grave. Pasó sus últimos años aislada, en condiciones precarias, hasta que murió en la cárcel municipal de Irapuato en 1984 en el olvido. María de Jesús, la última sobreviviente, obtuvo su libertad por buena conducta a finales de 1990. Vivió algunos años recluida voluntariamente en una casa de retiro religioso, donde murió en circunstancias poco documentadas, evitando la atención mediática. Las Poquianchis pasaron a la historia como el epítome del horror femenino en la criminología mexicana. El rumor de lo sobrenatural y satánico en el caso de las Poquianchis no está documentado oficialmente en el expediente judicial, ni en las investigaciones periodísticas más serias de la época, pero sí surgió y se propagó a través de la cultura popular, especialmente en revistas sensacionalistas, testimonios de vecinos y películas inspiradas en el caso. Revistas como Alarma, Detective de lo Insólito o Crimen comenzaron a publicar, desde finales de los años de 1960, relatos adornados sobre el caso. Muchos reporteros añadían elementos para aumentar el morbo y las ventas, como que las hermanas hacían rituales con sangre humana para proteger su negocio, que Delfina se comunicaba con el diablo y que tenía amuletos ocultos en los cadáveres, que algunas víctimas desaparecían sin dejar rastro porque eran ofrecidas como sacrificios. Estas publicaciones nunca citaron fuentes sólidas, pero alimentaron el imaginario colectivo, sobre todo entre los lectores rurales y urbanos poco informados. Algunos pobladores de San Francisco del Rincón y alrededores declararon lo siguiente: que oían gritos por las noches, y que estos cesaban bruscamente como si las almas hubieran sido arrastradas al infierno. Decían ver siluetas encapuchadas y hombres sin rostro salir del rancho. Otros aseguran que al acercarse al rancho desde la captura sentían presencias y malestares físicos, lo que fue interpretado como energía maligna residual. Estas percepciones, aunque subjetivas, abonaron al rumor de que allí había algo más que un crimen. Había brujería, un pacto diabólico. Películas como Las Poquianchis de 1977 o versiones más libres del caso incorporaron elementos visuales de lo esotérico como altares, veladoras, símbolos y referencias a ritos. Además, la novela de las muertas de Ibergongontia de 1977, aunque satírica, presenta un tono oscuro que contribuyó a romantizar el mal, a convertirlo en algo más grande que el crimen mismo. No hay una evidencia concreta, ni en los archivos judiciales ni en los reportajes de la época, que pruebe ritos satánicos, hechicería o creencia ocultista. Todo parece haber sido parte de la mitología posterior nacida del horror real de sus actos, el vacío de explicaciones racionales para tanta maldad y la necesidad popular de darle forma mística al mal humano. Y bueno, si llegaste aquí, quiero agradecerte
Es el primer video del año 2026. Cuéntame en los comentarios si ya conocías el caso o si tienes algunos detalles que no se mencionan. Y no olvides regalarme tu poderoso like, suscribir o compartir. Eso me ayudaría bastante. Soy Yaro, de Estación Real Terror, y te agradezco me hayas escuchado en este día, tarde o noche. Sin más por esta ocasión me despido. Nos vemos. Adiós.